un corte rápido porque tengo aquí un estudio en paralelo, digamos, para conversar de estas materias de medicina. Los mitos, las verdades. Vamos a saludar entonces a Felipe, que ya está en línea, ahí lo veo. Así que, Felipe, ¿cómo estamos? Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, me cambié acá ahora para conversar más no sé, como en un ambiente especial, ¿ah? Destinado a la gente que va a tomar una decisión sumamente relevante. Ustedes son médicos profesionales que se han dedicado por mucho tiempo a asesorar, a dirigir, pero también a encaminar, sobre todo a un desafío tan importante como es este tipo de cirugía que considera un montón de cosas de salud, pero también psicológica. Lo hemos conversado en otras veces, Felipe, y te quiero llevar al terreno de los mitos. Esto que se habla habitualmente, ¿no es cierto?, y que a veces tienen asidero, y otras veces son simplemente mitos que no tienen ningún tipo de sesgo o realidad. Usted me dirá, partamos, hay varios, ¿no es cierto?, dando vuelta. Si quiere, Sí, dale tú nomás. hay muchos temas que de repente, por desconocimiento, la gente piensa que son reales. Así que bueno que pudimos tocar vamos a tocar estos puntos para que los pacientes puedan sacar las dudas y sacar esas inquietudes que puedan tener. Sí. A ver, partamos la base primero. ¿Esto es netamente estético, Felipe? No, eso justamente es falso. La cirugía bariátrica en ningún momento considera la cirugía con un fin cosmético, ¿ya? Sí, toda cirugía bariátrica tiene un fin médico, ya con el objetivo de resolver las patologías cardiovasculares que padecen los pacientes, mejorar su calidad de vida y con eso aumentar la esperanza de vida de estos pacientes. Ok, a ver, ya. Revisemos otro mito, porque esto está ligado con el tema del bolsillo, lo económico. Es muy caro, es muy elevado, no tiene ningún tipo de asistencia, de apoyo de ninguna naturaleza. Uno tiene que tener los billetitos uno arriba del otro nomás, y ¿eso es así? Afortunadamente, como lo conversamos la vez anterior, ya existe el tema del bono PAD, que con eso logramos financiamiento para que los pacientes FONASA pudieran acceder a la cirugía bariátrica, cosa que no era así antes, hasta hace un año atrás, y solamente los pacientes que eran ISAPRE podían acceder a este tipo de cirugía. Ya, entonces está al alcance, verdaderamente. ¿Ustedes hablan de algún monto en términos generales o eso depende de algo? Sí, las dos cirugías que están incluidas en el bono PAD, que es la manga gástrica y el bypass gástrico, la primera, la manga, sale 5.200.000 aproximadamente. FONASA pone el 50% del valor de la cirugía, y en el bypass gástrico la cirugía bordea los 5.700.000 y FONASA aporta nuevamente el 50% del valor de la cirugía. Ya. Hay otro conocimiento, porque siempre hemos tenido algún amigo, alguna amistad, algún familiar que se baja muchísimo de peso y que primero casi uno se asusta, ¿no es cierto?, al ver una persona que sufrió este tipo de transformación física. ¿Es tan así? ¿Esto se revierte con el tiempo? ¿Se vuelve a una normalidad sana? ¿Cuál es el punto ese, Felipe? Los pacientes operados de cirugía bariátrica, cualquiera de las dos técnicas que sea, la baja de peso debería ser lo más saludable posible. Y para eso necesitamos que, además de la cirugía, los pacientes tengan hábitos saludables, y dentro de eso la actividad deportiva es fundamental. Los pacientes que logran incorporar el deporte como una actividad rutinaria, efectivamente producen menos pérdida de masa muscular que se puede producir en la cirugía, con lo cual en el tiempo los pacientes tienen una baja de peso que es más saludable, manteniendo una masa crítica muscular que es fundamental para que justamente los pacientes no adopten una composición de emaciación, de bajo peso. Ok. Digamos, el periodo de normalización, ¿son semanas, son meses desde que tú te operas hasta que ya más o menos tu cuerpo, tu organismo ya entiende que hay una nueva manera de alimentarse, y esto reforzado con el asesoramiento de ustedes ya se vuelve una práctica normal? ¿Es mucho el tiempo que pasa para eso? No, es un tema muy relevante, porque es común que los pacientes se comparen unos con otros, un poco la velocidad de baja de peso o los kilos perdidos. Y eso depende de cada paciente. Ya
básicamente porque depende un poco del exceso de peso de cada paciente. Es distinto operar a un paciente que pesa 150 kilos a alguien que pesa 100 kilos. Los kilos que debe perder el primer paciente son muchos más. Entonces, la baja de peso de los pacientes con más exceso de peso habitualmente es más rápida que los pacientes que tienen menos kilos que perder. Okay. Y finalmente, por lo tanto, el peso ideal de cada paciente varía un poco y habitualmente entre el octavo y el mes 12, mes 15 después de la cirugía, el paciente va a quedar con su peso estabilizado, va a depender un poco del exceso de peso inicial. Ok, derribando mitos en esta sección, ¿no es cierto?, para su próxima cirugía bariátrica con este staff de profesionales que estamos conociendo, que ya hemos prácticamente, nos acercamos al mes abordando estas materias con Felipe Patiño. Cuéntame, hay gente que dice que, a ver, tú terminas vomitando mucho, que hay un problema de esa naturaleza y que después nunca vas a poder volver a comer como comías antes, en las cantidades. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, efectivamente la cirugía bariátrica lo que busca es la restricción al comer, ¿ya? Entonces los pacientes efectivamente después de operado van a sentir la saciedad en forma precoz, lo cual eso se consigue básicamente con pequeñas porciones de alimento. Sin embargo, es un concepto que hay que derribar, un mito que hay que derribar, que los pacientes piensan que no van a poder un poco disfrutar un poco de la comida, que muchos de nosotros acá se comparten en familia, en reuniones sociales, y que piensan que van a quedar un poco excluidos un poco de todas estas actividades, básicamente porque van a tener restricción al comer. Y eso no es así, los pacientes deben elegir un poco bien su alimento a ingerir, privilegiando los alimentos sanos con aportes proteicos, básicamente, eliminando los carbohidratos refinados y los alimentos grasos que no conllevan, desde el punto de vista nutricional, a mayores beneficios. Ok, el tema de los vómitos que te preguntaba, ¿eso no es normal? No es normal, un postoperatorio normal, en general los pacientes no debieran padecer de vómitos frecuentes. Los pacientes en las primeras semanas después de la cirugía pueden tener alguna sensación de náusea o de vómito, básicamente porque están incorporando un poco esta nueva técnica de alimentación, que significa comer a velocidades más lentas de lo que habitualmente están acostumbrados los pacientes obesos, y en porciones más pequeñas, ¿ya? Entonces las primeras semanas yo creo probablemente puede ser un poquito más difícil y pueden haber alguna sensación de náusea y vómitos, pero eso después es transitorio y no debiera un paciente operado de cirugía bariátrica estar vomitando permanentemente. Eso okay, no es así. Adaptarse, el organismo se tiene que adaptar, claramente, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Felipe, la gente, la persona que nos está viendo y que ya se operó, digamos, que fue sometida a este tipo de intervención bariátrica, ¿se queda así, digamos, con poco peso? ¿No hay ninguna manera de que vuelva a subir o eso depende de qué? Como yo recién cuando lo conversamos con los pacientes, y me parece que ya lo hemos tocado en las sesiones anteriores, la cirugía bariátrica no es mágica, tiene que ir acompañada de cambios de hábito y efectivamente los pacientes operados de cualquiera de las técnicas van a bajar de peso. Sin embargo, la reganancia o el fracaso de la cirugía es una posibilidad. Habitualmente los pacientes operados después del quinto año tenemos un grupo como de 10%, entre 10 y un 13% de los pacientes que pueden tener reganancia de peso, básicamente porque no incorporaron nunca hábitos saludables como el deporte, y muchas veces con el tema de la alimentación se van flexibilizando y se van, por decirlo un poco, relajando un poco con su esquema de alimentación y van incorporando alimentos hipercalóricos, con lo cual pueden recuperar peso en un futuro no muy lejano. Ok, estamos derribando mitos en esta conversación ahí con Felipe Patiño. Cuéntame, Felipe, ¿qué pasa con esto de que pasa el tiempo y uno va a volver a comer? ¿Pasa por un tema psicológico, básicamente? ¿Ustedes también asesoran en ese ámbito? Porque, a ver, hay mucha gente que psicológicamente no está preparada, digamos, para este tipo de cambios, ¿no es cierto? Y uno lo puede entender apenas se someta, digamos, a esta intervención y vea lo que está ocurriendo, digamos, pero antes ni siquiera se lo imagina, ni siquiera se lo ha planteado. ¿Qué tan importante, relevante, esa es la pregunta, Felipe, es el término psicológico en esto?
Bueno, el tema de salud mental es clave en este proceso, ya que efectivamente significan cambios de estilo de alimentación y cambios de estilo de vida que son radicales, ¿ya? Y muchas veces hay patología en un paciente con obesidad, patología de salud mental que no está diagnosticada, depresiones no tratadas, trastornos de ansiedad, etcétera, que hacen aún más difícil el proceso de llevar un proceso quirúrgico. Es por esto que todos los pacientes que ingresan al programa quirúrgico deben tener una evaluación por el equipo multidisciplinario, dentro de los que destaca la actividad fundamental de la psicóloga o del psiquiatra, si es necesario. Ok. Otra pregunta también que se hace a la gente, ¿se pierde cabello, se pierde el pelo? ¿Uno puede quedar calvo posterior a esta operación, a esta intervención? Efectivamente, después de operado, entre el segundo y el sexto mes, se puede generar una caída del cabello. Básicamente se produce porque es el periodo en el cual la baja de peso es más acelerada. Son cambios que son transitorios, ¿ya? Y que los pacientes debieran tener suplementación adecuada para minimizar esa caída de cabello. Sin embargo, como le comento, son cambios que son transitorios y que no son permanentes, y los pacientes recuperan después su cabello normal. Pero llama mucho la atención a los pacientes y es un tema que les preocupa, sobre todo a las mujeres más que a los hombres. Ya. Yo no me he sometido a intervención quirúrgica, se me cayó, digamos, y además que me lo corto, así que, pero es un tema personal, digamos. Oye, ¿qué otra pregunta? Me dicen, ¿tomar vitaminas es importante para fortalecer, digamos, después de la operación, postoperatorio? Sí, tanto la cirugía de manga gástrica como el bypass gástrico generan déficit nutricionales. Por lo tanto, los pacientes durante el primer año de la manga gástrica todos deberán tener suplementación adecuada, ojalá supervisada por alguna nutrióloga. Y en el bypass gástrico, los pacientes, como la cirugía es un poquito más mal absortiva, genera más déficit de nutrientes, y de vitaminas, con lo cual los pacientes operados de bypass gástrico deberán quedar con suplementación en forma permanente. Ok, es común escuchar, ¿no es cierto?, que la gente dice, a ver, me opero, ya, perfecto, quedo bien, pero al final voy a subir. Tú más o menos lo has elaborado, ¿no es cierto?, en esta respuesta, pero no es necesariamente que uno después de la operación pasa un par de años y vas a volver a recuperar el peso. Eso depende de la conducta alimenticia de cada cual, ¿no? Efectivamente, es clave la conducta alimentaria que mantengan los pacientes a largo plazo y la actividad deportiva. Los pacientes durante los primeros 2 años en general mantienen un peso, y después lo que vemos habitualmente es que después del tercer, cuarto año tienen un leve aumento de peso. Sin embargo, en ningún caso llega a ser de forma crítica, con lo cual con el monto o con la cifra de peso que tenían antes de operarse. Ok, pero ni siquiera llega al 50%, eventualmente puede andar por alrededor del 50% del peso perdido, digamos. En general, nosotros cuando consideramos que el paciente ha recuperado más del 50% del peso perdido, se considera como un fracaso de la técnica quirúrgica. Afortunadamente son pocos los casos que tienen ese nivel de reganancia. Ok, pregunta, la gente se pregunta, después de la operación, ¿qué hago con lo que me sobra de piel? Así de simple, o sea, es una pregunta bien recurrente. ¿Qué se hace ahí? Porque estéticamente es molestoso, ¿no? Claramente. Exactamente, es un tema. Habitualmente en los pacientes que tienen índices de masa corporal más elevados, el tejido de piel excedente es mayor, ¿ya? Por lo tanto, esos pacientes pueden requerir alguna intervención cosmética posterior, ¿ya? Lo que les comento siempre a los pacientes es que esta intervención no debiera ser antes del año, ya que, como les dije anteriormente, es durante esa época más o menos en el cual uno debiera establecer su peso definitivo. Por lo tanto, si es que hay que hacer algún retoque cosmético, debiera evaluarse alrededor de esa fecha. Ok, y quedan muchos rastros, quedan muchas cicatrices. ¿Cómo queda una persona? Porque uno se imagina, ¿no es cierto? Y a lo mejor puede pensar que, digamos, estéticamente, de todas maneras, aunque ya no haya piel, no sé, pero va a quedar con muchas cicatrices.
Claro, todo lo que hay intervenciones de reconstrucción es un tema que manejan en mayor detalle los cirujanos plásticos y va a depender un poco de la distribución de tejido graso que tenga el paciente previo a la cirugía, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden requerir solamente cirugía reconstructiva a nivel del abdomen, pero hay otros también que pueden requerir también cirugía reconstructiva a nivel de brazo y de pierna. Y el tipo de abordaje que realizan lo definen los cirujanos plásticos dependiendo un poco de cada paciente. Perfecto. ¿Se puede consumir alcohol después de esta intervención, Felipe? Durante el primer año post cirugía bariátrica los pacientes no debieran ingerir alcohol, básicamente porque la absorción del alcohol está aumentada en los pacientes operados de tanto de manga gástrica como de bypass gástrico, con lo cual los efectos agudos que genera el alcohol están aumentados. Y a nivel crónico también los pacientes aumentan su nivel de absorción, con lo cual pueden acelerar complicaciones secundarias del consumo de alcohol, ahora con cantidades de alcohol menores a las que hubiese requerido si no hubiese estado operado. Así que durante el primer año está contraindicado, y si después del año quisieran beber algo de alcohol, lo ideal es incorporar bebidas alcohólicas con índices glicémicos bajos como el vino o los espumantes. Ok. Y seamos honestos, siempre es bueno dejar, ¿no es cierto?, y bajar la ingesta, digamos, de alcohol, digámoslo claramente, Felipe. Exactamente. ¿La recuperación después de la operación es rápida, Felipe? Sí, la cirugía, como es por vía laparoscópica, son pequeñas incisiones en la piel, con lo cual los pacientes en el postoperatorio inmediato, ya 2-3 horas después de operado, están deambulando, están realizando ejercicios con el kinesiólogo para ya empezar su rehabilitación muscular precozmente. Los pacientes al día siguiente habitualmente son dados de alta a su domicilio, realizando actividades de vida habitual, diaria, sin mucha restricción, salvo la actividad deportiva que la dejamos reservada para la segunda o tercera semana post cirugía. Perfecto. ¿Cambia el genio, Felipe? No sé, hay cierta incomodidad interna, no sé cómo explicarlo, pero de repente alguien se puede poner más serio, que le afecte de esa manera o no, por el hecho de comer menos, no sé, un tema psicológico ahí. Sí, ese es un tema bien recurrente. Los pacientes piensan que operándose les va a cambiar un poco el genio, y que este concepto popular del gordito simpático se va a perder. Sin embargo, eso no es así, no hay ninguna cosa demostrada que a nivel de personalidad genere cambio la cirugía bariátrica. Lo que sí sabemos es que hay pacientes que efectivamente que tienen trastornos alimenticios o adicciones con mayor arraigo a la comida. En el postoperatorio pueden verse un poquito frustrados justamente la imposibilidad de poder comer cantidades de comida que antes sí las recibía, y eso puede generar efectivamente algunos trastornos del ánimo iniciales. Es por eso que habitualmente los pacientes tienen que ir supervisados con un manejo nutricional, con una pauta de alimentación, con su nutricionista de cabecera de cerca, para ir matizando un poco esto junto con el trabajo que hace la psicóloga. Felipe, pongamos en el caso, alguien nos está viendo, está escuchando, tiene las lucas, considera el Bonopad, que es cierto, con FONASA, y dice, ya, hoy día tomo la decisión, quiero ir a hablar con el doctor ahí, con Felipe Patiño, ¿no es cierto?, con su equipo de profesionales que atiende, que nos asesora, que nos guía, que sea. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde hoy día jueves, ¿no es cierto?, a que se haga la operación? Tiene que venir todo el proceso de los exámenes previos, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demora eso? ¿1 o 2 semanas? ¿Cuánto es? Mira, habitualmente los pacientes cuando ingresan a la primera consulta, hasta el momento de la cirugía, el tiempo es variable, pero en promedio diría que es como un mes y medio más o menos, entre que se realizan los exámenes, ya, comienzan sus evaluaciones con nutricionista, con psicólogo, con nutriólogo, el mismo cardiólogo, nuevamente ya una segunda evaluación con el cirujano propiamente tal para definir la técnica quirúrgica, y yo diría que es como entre 45 días, 60 días. Ahora, si bien hay pacientes que del punto de vista de salud mental o con la nutricionista hay que trabajar un poquito más, ese periodo puede ser un poquito más largo. Ok, ¿cuánto es el periodo de estadía, digamos, en el centro asistencial donde te intervienen? No es ambulatorio esto, ¿no? No, efectivamente no es una cirugía ambulatoria, esto es considerado una cirugía mayor,
a pesar de que el abordaje es mínimamente invasivo, así que los pacientes pasan una noche hospitalizados en el centro, ya sea hospital o clínica donde se realiza la intervención. Ok. Siempre la gente se preocupa mucho por las intervenciones, porque obviamente cada intervención, aunque sea muy menor, digamos, implica cierta preocupación médica. ¿Hay algún nivel, digamos, porcentaje de complicaciones en este tipo de intervenciones, Felipe? Sí, como toda cirugía, siempre existe la posibilidad de complicaciones quirúrgicas. Afortunadamente, en gente experimentada y que tiene la experiencia y que tiene la acreditación correspondiente, son muy pocas. Hoy día la cirugía bariátrica tiene complicaciones similares a lo que ofrece una cirugía de vesícula, que es la cirugía más realizada a nivel país. Ok, y vuelvo a insistir, te lo había preguntado, pero siempre es importante porque hay mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo y que está repasando con nosotros cada aspecto de lo que estamos conversando. ¿Desde qué edad se puede, Felipe, haber un adolescente, más que por estética, vuelvo a insistir, por un tema de salud, un adolescente, un joven, ¿desde qué edad se puede ya intervenir? Este tema también lo tocamos la semana anterior. Efectivamente, la cirugía bariátrica, hoy en día las guías nacionales con las cuales trabajamos a nivel de la sociedad, la cirugía bariátrica está estandarizada a partir de los 18 años en adelante hasta los 65 años. Sin embargo, estamos en un proceso de conversaciones y de trabajo mancomunado con la Sociedad de Pediatría, con la Sociedad de Endocrinología Infantil, para establecer protocolos, para definir un poco cuál va a ser nuestra edad de inicio para ofrecer cirugía bariátrica como alternativa a los pacientes adolescentes. La obesidad infantil está llegando a niveles alarmantes, cerca del 50% de los niños en Chile tienen obesidad, y a raíz de eso probablemente en los próximos años venideros van a existir guías que nos van a permitir poder establecer como alternativa terapéutica la cirugía bariátrica en adolescentes menores de 18 años. Ok. Felipe, nos pilló la hora, hemos repasado yo creo que los aspectos más importantes, no sé si se nos va quedando algo que tú sugieras importante también. Creo que tocamos de manera muy amplia las consultas habituales que se presentan en la consulta médica, de que si los pacientes, los televidentes, nuestros auditores tienen alguna duda o que hayan quedado cosas en el tintero que no tocamos en esta reunión, los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales, a generar las preguntas para que podamos resolver sus dudas e inquietudes. De todas maneras, Felipe, en el transcurso de la conversa, como todos se han podido dar cuenta, hemos puesto teléfono, WhatsApp, qué sé yo, la dirección, la página web, Instagram, todos los elementos para que se comuniquen a la brevedad, que tomen la iniciativa. Esto de verdad que cambia la vida y sobre todo te hace cambiar, digamos, el tema de salud, que es una de las cosas, uno de los factores principales, ¿no es cierto?, de preocupación evidente, ¿verdad?, para todo el mundo. Así que si va a tomar la decisión, hágalo con este equipo de profesionales que ha salido ahí en pantalla. La página web es muy fácil, digamos, súper explicativa, lo mismo que el Instagram. Y ahí está, solamente esperar el momento oportuno, Felipe, y ayudar, porque eso se trata, ¿no es cierto?, ayudar a tantas familias, a tantas personas que toman esta decisión. Sí, efectivamente, el tema de la obesidad es un tremendo problema de salud público y mundial, con mucho estigma social, con mucha patología de salud mental asociada, que claramente está subdiagnosticado la magnitud de este problema. Así que lo invitamos a todas las personas que estén con la inquietud a acercarse, a contactarnos, a poder conversar en forma tranquila en la consulta para poder orientarlos. Cuídate, que estés muy bien. Hasta la próxima semana, Felipe. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Eso es. Chao, chao, gracias. Oye, nos pasamos de la 1 de la tarde. Pausa y estamos de vuelta en el Ponte Online.